Bueno, comenzamos con esta segunda parte, que es la sesión presidencial. En una primera instancia, la que iba a hablar era nuestra amiga Higinia, que lamentablemente por unas dificultades familiares no ha podido concurrir, así que bueno, vamos a hablar sobre radioinmunoterapia, qué hemos aprendido y hacia dónde vamos. Bien, ¿qué hemos escuchado? Todos los estudios preclínicos de, digamos, laboratorio, sabemos que cuando irradiamos principalmente con SBRT, la irradiación actúa como una vacuna in situ. Y digamos que otro de los aspectos más importantes es ver la implicancia del efecto Abscopal, que ustedes saben que no es tan frecuente, pero bueno, forma parte de todo este escenario. ¿Por qué combinar radioterapia con inmunoterapia? Hay tres grandes paradigmas, que cuando irradiamos aumentamos los antígenos de las células tumorales, ¿sí?, que obviamente están ocultos y los hacemos visibles. Por otro lado, cuando uno irradia, activa las vías productoras de lo que es interferón tipo 1, ¿sí?, por esta vía que se llama SIGAS-STING, para desencadenar la respuesta inmunológica. Y finalmente, lo que es crucial, que cuando nosotros irradiamos, modificamos el microambiente tumoral, ¿sí? Y que es importante que justamente este microambiente es el que dicta todos los resultados clínicos. Pero, como ya les mencioné, todo esto es investigacional. Bien, les muestro este paper que está escrito por la doctora Herrera, no sé si lo logran ver. Ella es una médica argentina que está investigando en Suiza con un gran médico francés, Jean Bourris, que ella también está haciendo hincapié que hay otros efectos con bajas dosis. Fíjense, de 0,5 a 2 Gray. ¿Por qué? Porque cuando irradiamos con dosis bajas ocurren varios fenómenos. Uno de ellos, que es el más importante, es que podemos reprogramar lo que es esto denominado microambiente tumoral. Principalmente, ¿por qué? Porque hay una, digamos, polarización de los macrófagos. Macrófagos tipo 1 son aquellos que actúan sobre las células tumorales, mientras otros son denominados macrófagos tipo 2, que son inmunosupresivos. Por otro lado, induce efectores de estas células helper, CD4, produce inflamación local y aparte normaliza la vasculatura, con la cual todos estos antígenos pueden ser circulantes. Bien, ¿qué preguntas necesitamos responder sobre inmunoterapia? Que es importante porque necesitamos dilucidar muchas. Bien, una de ellas, como ven, es qué dosis por fracción podemos dar. La más importante, como pueden ver, que todos estos estudios preclínicos sugieren dosis entre 8 a 12 Gray. ¿Por qué? Porque está demostrado que activa esta vía SIGAS-STING, que posteriormente desencadena el interferón de tipo 1. ¿Cuántas fracciones? Hacemos 3, hacemos 5. Sabemos que mientras tengamos regímenes protractados, inducen mucho más linfopenia.
Y finalmente, qué frecuencia de, digamos, fracciones. Si lo hacemos en forma diaria, si lo hacemos en días alternos o en forma secuencial. Posteriormente vamos a ir viendo algunos estudios que nos van a ir dilucidando un poco esto. Esto me parece que es uno de los temas más importantes. ¿De qué forma los asociamos cuando combinamos ambas modalidades? Si lo hacemos en forma concurrente temprana, si lo hacemos en concurrente tardía o en forma secuencial. Bien, ¿qué irradiamos? ¿Sí? Irradiamos el sitio primario o las metástasis, ¿sí? Un sitio o todos los sitios metastásicos. También lo vamos a ir viendo. Algo importante, necesitamos irradiar toda esa metástasis, todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos, fíjense en la parte inferior, es que es importante hoy por hoy reducir los campos radiantes. Vamos a ir viendo uno de los estudios fase 3 que fue negativo porque hizo campos radiantes extremadamente grandes y esto induce la linfopenia de estos pacientes. Y otros más que es importante antes de, digamos, determinar si los irradiamos a estos pacientes. Uno es lo que denominamos qué enfermedad previa tiene este paciente, si son pacientes vírgenes de hacer inmunoterapia, si han respondido inicialmente. Hay algunos marcadores de imágenes, principalmente prostáticos, como es PSMA actualmente. Entre ellos tenemos lo que está, digamos, en mucho auge, que es esto denominado microbioma. Hay algunas bacterias llamadas Ramosilococos que, si están presentes, inducirían mayor respuesta inmune. Hay biomarcadores sanguíneos que nos dan alguna relación neutrófilo-linfocitos, y lo más importante es que está, digamos, en lo que es auge, determinar si esta expresión de lo que es P del E1, si es más del 1%, más del 50% negativa, si tiene algún factor pronóstico, ¿sí? O aparte que sea predictivo de alguna respuesta. Otros como es el TMB, y hay actualmente, como pueden ver en la pantalla, esto denominado inmunoscore, que justamente relaciona lo que es vínculo CD3-CD8. Bien, sabemos que las mutaciones son antígenos. Como pueden ver en la parte superior, todos aquellos tumores que expresan más de 10 mutaciones por megabase son aquellos tumores que justamente, digamos, forman neoantígenos de forma más frecuente. Por eso, todos los modelos tumorales actuales están basados en estos, principalmente melanoma, cáncer de pulmón, vejiga, pequeñas células, esófago. Así que bueno, es donde más se ha investigado. Bien, ¿qué estudios clínicos hay hoy que, digamos, van a ser los que voy a hacer referencia? Los publicados, fíjense, son 20 estudios fase 1, 17 fase 2 y solamente 4 estudios fase 3. En curso, como ustedes observan, se ha cuatriplicado, quintuplicado, pero yo voy a hacer referencia a los publicados. Hay dos conceptos o dos marcos conceptuales. Uno es que nosotros agreguemos radioterapia para principalmente vigorizar nuestra
digamos, respuesta inmune. Y esto está basado en todos los estudios fase 2. Y por otro lado, el otro marco es cuando nosotros agregamos inmunoterapia para eliminar enfermedad micrometastásica y justamente aumentemos nuestros índices principalmente de lo que es respuesta. Y esto está estudiado principalmente en los estudios fase 3 que lo voy a estar mencionando posteriormente. Bien, ¿quién nos dijo la fase 1? ¿Sí? O sea que son los estudios de, digamos, laboratorio. Bien, que es importante que cuando uno combina todos estos fármacos son bien tolerados. Los más utilizados fueron principalmente Atezo, Lizumab, Pembro en pulmón en forma concurrente. Después hubo otros que utilizaron Nivo, Ipi, Pembro para melanoma y otros que utilizaron Pembro o posteriormente Avelumab para tumores de cabeza y cuello. Bien, el tema es que, como ya les mencioné, la respuesta abscopal es extremadamente rara. Es aproximadamente un caso por año. Entonces debe ser evaluada. Bien, este es uno de los primeros papers publicados de fase 1, JCO 2018, donde eran pacientes politratados con varias líneas, por lo menos 4 o 5 distintos tumores, donde se les hizo principalmente SBRT y posteriormente Pembrolizumab, en forma secuencial. Bien, este estudio mostró que los pacientes que efectuaban esto vivían prácticamente con una sobrevida media de 1 año y una respuesta abscopal de un 27%. Lo que fue importante es que ellos biopsiaron todos estos sitios no irradiados y en aquellos responsivos encontraron que justamente había una cierta expresión génica de interferón gamma, pero es un fase 1. ¿Qué nos dijo la fase 2? La fase 2, como pueden ver en la parte inferior, tiene 3 objetivos. Uno de ellos es respuesta tumoral, la otra es, digamos, respuesta sistémica, que está vinculada con lo que es abscopal, y finalmente ellos lo que estudiaron si este PDL1 actuaba como factor pronóstico para que estos pacientes respondieran. ¿Qué hicieron? Les muestro estos 4 estudios. Todos estos estudios fueron negativos, distintos sitios tumorales, como pueden ver en la parte superior, cabeza y digamos head and neck, un estudio de pulmón, un estudio de colon y un estudio de pacientes con patología de adenoide cítico. Fíjense que estos pacientes hicieron radioterapia combinada con lo que fue inmuno en forma concurrente. El único estudio que más o menos tuvo cierta mejoría fue este de pulmón, como pueden ver, diferentes dosis hipofraccionadas, y este estudio comparó 2 niveles de dosis, SBRT versus baja dosis en cáncer de colon. El estudio fue negativo. Otros 2 estudios, este estudio hizo principalmente SBRT pre-inmunoterapia versus inmunoterapia sola, ya lo vamos a ver posteriormente. Es un estudio holandés denominado Pembro-RT y este es un estudio que se hizo en pacientes con enfermedad rectal que hicieron neoadjuvancia y se les agregó
pembrolizumab y posteriormente cirugía. También el estudio fue totalmente negativo. Bien, algunas características. Este estudio que les mencioné, que incorporó nivolumab en pacientes metastásicos, cabeza y cuello, como pueden ver fue negativo, pero cuando uno ve que investigaron ellos, su objetivo fue principalmente irradiar lesiones metastásicas para ver efecto abscopal. Una rama hizo nivolumab y la otra hizo justamente nivolumab y posteriormente SBRT. El estudio fue negativo, pero como pueden ver en la parte inferior, aquellos pacientes HPV negativo tuvieron mayor respuesta respecto a los positivos, pero lamentablemente fue positivo. Y este es el único estudio favorable donde hizo Pembro. Fíjense, 92 pacientes donde se les hizo SBRT y a la semana se les hizo pembrolizumab. Y principalmente querían ver si esto incrementaba lo que era respuesta global a 12 semanas. ¿Sí? ¿Qué es importante acá? Los resultados fueron positivos en lo que fue respuesta en una forma significativa, pero lo más importante, fíjense, los pacientes sin expresión de PDL1 respondieron en forma importante respecto a los otros, o sea, fíjense, 48-18 versus 1 sobre 25, con una P significativa. Lamentablemente, este fue un estudio negativo, pero ¿qué nos dice? Que PDL1 no es un factor pronóstico, o sea, PDL1 haciendo SBRT justamente mejora los resultados. Y este fue un estudio publicado hace 3 meses en la revista Lancet Oncology, donde ellos comparan, recuerden el estudio de, digamos, sea colónico, donde compararon 2 dosis distintas, ¿sí? Bien, este estudio combinó radioterapia más un PDL1 y un CTL4, ¿sí? Y evaluaron distintas dosis. ¿Cuál fue el inconveniente? Fíjense, SBRT 8 por 3 con 2 fármacos. El tema es que lamentablemente hicieron inmunoterapia antes y la radioterapia después, ¿sí? Y los pacientes que hacían baja dosis pasó lo mismo, hacían 0,5 2 veces por día antes de efectuar inmunoterapia. Como ven en la parte inferior, el estudio fue negativo. Entonces, ¿qué aprendimos? Que los CTL4 deben ser administrados previo a hacer radioterapia. Justamente, ¿por qué? Para avigorizarlos, ¿sí? Y los PDL1 deben ser administrados por radioterapia justamente para vigorizarlos. Es importante irradiar todos los sitios, por eso quizá este estudio Pembro-ARTI fue negativo. Es importante que si damos bajas dosis, justamente para, digamos, reprogramar todo este microambiente tumoral, debe ser hecho en forma semanal y no cada 21 días. Sabemos que la alta dosis ya está demostrado, actúa como una vacuna in situ porque libera antígenos, y lo que es importante, que los efectos modulatorios de las bajas dosis duran corto tiempo, por eso hay que hacerlo en forma semanal. Y los anti-PDL1, que es importante, cuando uno hace SBRT, el pico antigénico es a las 24 horas y dura solamente
7 días. Por eso es importante efectuarlo hasta los 7 días para tener eso. La conclusión de la fase 2, bueno, radioterapia desempeña un importante papel cuando cebamos lo que es respuesta, y fíjense que actúa también en los pacientes que no expresan PDL1, y justamente es importante efectuarlo en aquellos pacientes que son refractarios a la inmunoterapia. Fundamental, elijamos los pacientes que tienen enfermedad sistémica con más de 5 o 6 metástasis, son pacientes con mucha carga tumoral. Ahí difícilmente actuemos. Entonces es importante en carga tumoral limitada. Y repitiendo cómo se observó en los pacientes de pulmón, el PDL1 demostró que no es predictivo de respuesta de estos pacientes. Y finalmente la fase 2, la mayoría de los estudios fueron todos hipofraccionados. Bien, y vamos a la fase 3. La fase 3, este fue uno de los primeros estudios. Este fue en cáncer prostático. Lo que hicieron eran pacientes ya progresados a principalmente 12 Taxel. Entonces ellos lo que combinaron fue IPI más 8 Gray en una sola fracción versus radioterapia sola. Le puse estos signitos, uno negativo, otro positivo. Lamentablemente este estudio fue negativo, pero hubo una cierta tendencia a lo que fue beneficiar sobrevida, pero por parte estadísticamente no, ¿sí? No hubo aumento de lo que fue toxicidad, pero hubo bastantes críticas. Se dio una dosis de lo que fue ipilimumab extremadamente alta, se irradió la parte ósea, nada más, monofraccionado, como vimos. Para generar respuesta inmune tiene que ser fraccionado entre 8 a 12 Gray. Esto fue una sola, y aparte irradiaron territorio óseo. Como saben, ahí hay una alta expresión de lo que es TGF-beta, que es un inmunosupresor impresionante. ¿Qué pasó? Los mismos autores publican 5 años después estos resultados, y como pueden ver, al año no hubo diferencia, pero a los 5 años la P fue significativa, y la rama que hizo IPI triplicó la rama placebo. Los mismos autores siguieron insistiendo, pero simplemente para efectuar ipilimumab solo en, digamos, pacientes progresados con enfermedad mínima y algunos asintomáticos. Solamente hicieron ipilimumab. El resultado fue negativo, y quizá una de las causas fue que estos pacientes ninguno hizo radioterapia. Bien, este es el estudio Pacific, que lo vamos a ver posteriormente, así que lo paso de largo. El estudio Avelumab, que hizo radioquimio versus radioquimio más Avelumab, fíjense, fue concurrente, fue un estudio negativo, y finalmente este estudio fue positivo. Pacientes con tumores de la unión gastroesofágica que hicieron radioquimioterapia con una media de 45 Gray, y aquellos pacientes que fueron operados con enfermedad residual recibían posteriormente nivolumab, y este estudio fue positivo. Entonces, las
las conclusiones es que estos estudios demostraron resultados mixtos, ¿sí? El único negativo fue el que utilizó avelumab concurrente. Hasta ahora los resultados positivos son principalmente devenidos de la fase 3 con una administración secuencial, como les mostré, y como es, perdón que sea reiterativo, lo que fue secuenciación de este estudio Javelin Head and Neck fue lamentablemente y fue notablemente negativo. ¿Por qué? Porque estos pacientes recibieron aparte irradiación electiva en ambas cadenas ganglionares y, como ya lo vimos anteriormente, son inmunosupresores, ¿sí? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia lo que es preoperatorio, SBRT, con esquemas de 8 Gray, 3 fracciones, justamente mencionar porque esto estimula interferón tipo 1 y posteriormente durvalumab. Como pueden ver, tanto lo que fue respuesta patológica mayor y lo que fue respuesta completa fue a favor de la colocación de digamos, durvalumab en pacientes, operados. Bien, ¿hacia dónde vamos? Viejos fármacos, principalmente interleuquina 2, utilizando SBRT. Todos estudios están en curso. Y posteriormente nuevos fármacos, principalmente uno que se llama fresolimumab, que actúa sobre TGF-beta, que es un inmunosupresor y principalmente está estudiado en cáncer de mama. Bien, este estudio, como vimos, parecería ser mejor hacerlo secuencial, pero este estudio de pulmón llamado CONSIR va a estar combinando secuencial versus concurrente utilizando nivo-hipo, así que bueno, estamos a la espera de ellos. Los biomarcadores, como bueno, ya hemos visto, varios fase 2 han digamos sugerido que hay potencial de sinergismo en estos pacientes que no expresan PDL1, sobre todo en pacientes oligometastásicos. Y lo que es importante, esta expresión es dependiente de los tipos tumorales. Lo más estudiado, para repetirlo, pulmón y melanoma hasta ahora, y probablemente vejiga. Y es importante, hasta hoy el único marcador tumoral es el TMB, Tumor Mutational Burden. ¿Por qué? Porque este se asoció justamente a lo que fue sobrevida y lo que fue respuesta por la alta carga antigénica. Y aparentemente podía ser predictor de una respuesta completa. Entonces, ¿qué aprendimos para ir terminando? Radioinmuno es bien tolerada en varios sitios tumorales. Sin embargo, como hemos visto, los resultados son mixtos, tanto en la fase 2 como en la fase 3. Durvalumab en pacientes con enfermedad pulmonar localmente avanzada, posteriormente a hacer radioquimio, cambió la práctica, ¿sí? Justamente porque mejoró periodo libre de enfermedad sobrevida, y aparte nivolumab en los pacientes resecados con respuesta incompleta en unión gastroesofágica. Parecería ser que hacerlo secuencial es hasta hoy lo que ha mostrado resultados más favorables y campos grandes, ¿sí?
tienen resultados inmunológicos negativos. Así que bueno, queda un largo camino para ver la luz. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, me toca tocar.